23 de marzo de 1994, las 17:12 de la tarde. En un barrio polvoriento y olvidado llamado Lomas Taurinas, en las afueras de Tijuana, un hombre se desploma sobre la tierra frente a las cámaras que lo grababan todo. La música no se detiene. Sigue retumbando en las bocinas como si nada ocurriera. La gente comienza a gritar. 2 disparos rasgan el aire caliente de la tarde. Pocos minutos más tarde, México perderá para siempre a su candidato a la presidencia. Y en cuestión de horas, el aparato del Estado comenzará a levantar, ladrillo por ladrillo, una versión de los hechos. Pero la verdad incómoda es que la condena no se firmó ese día en aquel callejón. La sentencia ya había sido dictada 17 días antes. El 6 de marzo de 1994, en la Plaza de la Revolución de la Ciudad de México, Luis Donaldo Colosio Murrieta tomó la palabra y pronunció un discurso que nadie había escrito para él. Un discurso que rompía con todo lo previsto. No habló como el heredero obediente que se esperaba. No habló como el protegido agradecido. Habló como un hombre que, en algún momento, había tomado la decisión de quebrar un pacto que llevaba décadas funcionando en silencio. Veo un México con hambre y con sed de justicia. Lanzó frente a la misma élite del poder que lo había encumbrado. Aquella frase no era una simple promesa de campaña. Era, en realidad, una provocación abierta. Y en la política mexicana de los años 90, las provocaciones jamás se perdonaban, se cobraban. A partir de ese instante, algo empezó a estrecharse a su alrededor, como un cerco que se cierra sin hacer ruido. Las miradas que antes lo recibían con calidez cambiaron de temperatura. Los saludos se volvieron distantes, mecánicos, fríos. Y, curiosamente, la seguridad que lo rodeaba comenzó a aflojarse de manera inexplicable. El sistema, esa misma maquinaria que lo había levantado del anonimato hasta la cúspide, empezó a marcar distancia con él. No hubo amenazas públicas, no hubo advertencias oficiales ni reclamos abiertos. Solo hubo silencios. Y en el mundo de la política, el silencio suele resultar mucho más peligroso que un enemigo que da la cara y declara su enemistad. El 23 de marzo, Colosio caminó entre la multitud, convencido de que seguía estando bajo resguardo. Creía que su enorme popularidad funcionaba como una coraza, que el cariño de la gente bastaba para protegerlo. Creía que el poder respetaba a quienes le habían sido leales durante toda su carrera. Se equivocó por completo. Bastaron 2 balas para cerrar el capítulo de su vida. Una entró por la cabeza, la otra por el abdomen. El cuerpo se vino abajo. El país entero quedó paralizado por el impacto. Y la versión oficial se puso en marcha de inmediato, casi como si hubiera estado esperando su turno. Pero esta historia no concluye con un disparo. Porque mientras el Estado pedía calma a la población y repetía la teoría del asesino solitario, otra persona empezaba, en absoluto silencio, una batalla distinta. Su esposa. Una mujer enferma, frágil, incómoda para el sistema. Una mujer que sabía demasiado y que no estaba dispuesta a tragarse la verdad que le ofrecían servida en bandeja. Hoy, 30 años después, seguimos formulándonos las mismas preguntas que entonces. ¿Por qué aquel discurso lo cambió todo? ¿Quién necesitaba con urgencia que Colosio jamás llegara al poder? ¿Por qué la investigación terminó plagada de contradicciones imposibles de explicar? ¿Y por qué la voz de su viuda fue acallada con la misma rapidez con que se apagó la de él? Antes de poder comprender el crimen, hay que regresar a ese discurso. Porque fue allí, de pie frente a todos, donde Colosio firmó su destino sin tener la menor idea de lo que hacía. Para entender por qué la caída fue tan brutal, primero hay que medir la altura del ascenso. Y no hablo del ascenso que aparece en los noticieros, ese de los aplausos coreografiados, las banderas ondeando y las sonrisas calculadas al milímetro. Hablo del ascenso real, el que se levanta sobre una base de disciplina férrea, obediencia absoluta y una fe casi infantil en la idea de que el sistema, tarde o temprano, recompensa a quienes hacen todo según las reglas. Todo comienza muy lejos del mármol de los palacios y de los salones cerrados donde se reparte el poder. En Magdalena de Quino, en ese norte árido que forja hombres de carácter duro,
nació un joven que parecía diseñado para subir sin levantar polvo. No era un caudillo carismático, no era un rebelde, no era un hombre dado al escándalo ni a los reflectores. Era, más bien, exactamente el tipo de figura que un partido como el Partido Revolucionario Institucional podía moldear a su antojo, porque traía consigo algo a la vez valioso y peligroso. Una inteligencia fría, calculadora y una ambición que sabía contener y administrar. Estudió en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, una de las cunas de la élite técnica del país. Después, amplió sus horizontes en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Con ese perfil académico, encajó como anillo al dedo en la generación de tecnócratas que prometía modernizar México sin mancharse las manos en el camino. En aquella época, la política no era una competencia abierta, era una herencia que se traspasaba de mano en mano. La regla no escrita, la que todos conocían, pero nadie pronunciaba, era el dedazo. Ese gesto silencioso del presidente en turno señalando a quién le tocaba seguir. Y ahí es donde aparece en escena Carlos Salinas de Gortari, el hombre que necesitaba un sucesor capaz de parecer una cara nueva sin llegar nunca a representar un peligro real. Colosio cumplía con ese requisito a la perfección. Fue útil, fue leal, fue funcional. Sirvió como arquitecto de campaña, como operador eficiente, llegó a presidir el partido y luego ocupó el cargo que lo acercó al corazón social del país. La Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol. En ese puesto se aprende muy rápido una verdad incómoda: que las cifras lucen preciosas en los informes oficiales, pero los pobres no desaparecen de la realidad solo porque un presidente lo afirme en un discurso. Visto desde afuera, todo era impecable. Un candidato sin manchas, un padre de familia ejemplar, un hombre que sonaba a porvenir, a renovación. México lo contemplaba como al delfín del régimen, como al heredero inevitable del trono sexenal. En los pasillos del poder lo trataban como una propiedad más, como un proyecto ya concluido y sellado, esperando únicamente su momento. Toda la maquinaria estaba aceitada y lista para empujarlo hasta la silla presidencial. Pero mientras el país lo miraba como su destino seguro, dentro de él empezaba a germinar algo mucho más humano, más vulnerable y también más destructivo: miedo. Porque la verdadera fractura no nació de un rival dentro del partido ni de un chismorreo de palacio. Nació dentro de su propia casa, de la mano de una enfermedad que no negocia con nadie y que no respeta calendarios ni jerarquías. Diana Laura Riojas no era una figura decorativa colgada del brazo del candidato. Era una mujer con formación sólida, lúcida, de carácter recio, alguien capaz de sostenerle la mirada a los hombres más poderosos del país sin agachar la cabeza. Y cuando en marzo de 1990 llegó el diagnóstico, cáncer de páncreas, el mundo privado de Colosio se partió en dos mitades irreconciliables. De un lado quedó el país, las giras interminables, los discursos, los compromisos. Del otro, el hospital, los silencios que pesaban en la madrugada y la idea insoportable de que sus hijos, Luis Donaldo Jr. y Mariana, pudieran quedarse sin madre mientras él fingía serenidad ante los reflectores. Hay algo que le ocurre a un hombre cuando entiende, de golpe, que el tiempo ya no es un recurso infinito. La política deja de ser un juego elegante de ajedrez y se transforma en una cuenta regresiva. Colosio empezó a observar la pobreza con una sensibilidad distinta, como si de pronto la injusticia hubiera dejado de ser una teoría abstracta para convertirse en carne y hueso. Y esa mezcla resulta explosiva, porque un candidato educado para obedecer no debería sentir tanto. Un heredero no debería cuestionar el orden de las cosas. Un sucesor no tendría que pensar en su legado moral. Debería pensar únicamente en garantizar la continuidad del proyecto. Pero ahí radica la maldición. Cuando un hombre asciende gracias a un sistema, ese sistema le exige a cambio una gratitud eterna, incondicional. Y cuando ese mismo hombre, por amor, por miedo, por dignidad, comienza a anhelar siquiera una mínima independencia, el sistema lo interpreta de inmediato como una traición imperdonable. La enfermedad de Diana Laura
no solo debilitó a la familia desde el punto de vista físico y emocional, también endureció por dentro al candidato. Le dio una razón completamente distinta para seguir adelante. Ya no el aplauso ni el cargo, sino el apellido que dejaría a sus hijos cuando todo hubiera terminado. Y así, lentamente, se fue gestando la contradicción que terminaría por condenarlo. En público, seguía siendo el futuro inevitable del país. En privado, era un hombre que empezaba a preguntarse si valía la pena llegar al poder, si para alcanzarlo tenía que perderse a sí mismo en el proceso. Esa clase de pregunta no se formula en voz alta dentro de un régimen que se nutre de la disciplina. Pero una vez que nace, ya no hay forma de matarla. Y lo peor de todo es esto. En ese punto, todavía no había balas. Todavía no existía Tijuana en el horizonte. Solo había un hogar marcado por la enfermedad, un partido cada vez más impaciente y un candidato que caminaba rumbo a la cima sin advertir que esa cima ya estaba rodeada de sombras. El 6 de marzo de 1994 no fue un simple acto de campaña. Fue una ruptura. Fue el instante preciso en que un hombre criado dentro del sistema decidió hablar como si ese sistema ya no lo poseyera. El escenario era solemne y cargado de simbolismo. El monumento a la revolución funcionaba como un telón de piedra a sus espaldas. Miles de militantes del Partido Revolucionario Institucional aguardaban el discurso correcto, el discurso seguro y predecible, ese que elogiaría la modernidad y repetiría, como un mantra, la música oficial del poder. Eso era lo que se esperaba de un candidato ungido por el dedazo presidencial. Lo que nadie anticipaba era ver una herida abierta, exhibida en público. Porque Colosio no subió a la tribuna a celebrar nada. Subió a describir un país roto por la mitad. Veo un México con hambre y con sed de justicia. Y esa frase, que para la gente común sonaba a esperanza renovada, para el palacio sonó a pura traición. No era una metáfora poética. Era un dedo que señalaba, y no apuntaba hacia la oposición, sino hacia adentro, hacia el propio régimen. Habló de agravios acumulados. Habló de la distorsión de la ley. Habló de la arrogancia de las instituciones. En un México que apenas acababa de entrar al Tratado de Libre Comercio y que vendía al mundo entero una imagen reluciente de modernidad, Colosio puso sobre la mesa, a la vista de todos, exactamente aquello que el poder se esforzaba por esconder debajo de la alfombra. En política, hay veces en que una frase no mata por lo que dice, sino por lo que deja al descubierto. Aquel día reveló algo imperdonable. Reveló que el candidato tenía una conciencia propia, independiente, y un sistema construido sobre la obediencia ciega no tolera semejante cosa. Lo que vino después no fue un escándalo ruidoso ni una confrontación abierta. Fue algo mucho más sutil, y por eso mismo mucho más peligroso. Un enfriamiento, una distancia que se instaló de pronto. Un silencio que pesaba como una amenaza suspendida en el aire. En Los Pinos, la reacción no se plasmó en comunicados ni en boletines. Se escribió en gestos, en miradas, en lo que no se decía. Las versiones que dejaron periodistas y testigos de aquella época coinciden en describir una atmósfera eléctrica, tensa, como si alguien hubiera golpeado la mesa con fuerza, pero sin emitir el menor sonido. Carlos Salinas de Gortari no necesitaba alzar la voz para que todos a su alrededor comprendieran. Bastaba con que dejara de sonreír. Bastaba con que paseara la mirada por la habitación, buscando saber quién había permitido aquel acto de desobediencia. Y en esa clase de corte palaciega, cuando el rey se siente expuesto y vulnerable, quienes viven a la sombra de su cercanía corren a ofrecerle soluciones. Ahí entra en juego la otra figura, la que no aparece en las fotografías oficiales, pero que mueve las puertas desde atrás. José María Córdoba Montoya, el operador. El hombre que comprende que la política también se ejerce desde las sombras, con llamadas discretas, con pequeñas decisiones que parecen meramente administrativas, pero que, en realidad, alteran destinos enteros. Después del discurso, lo que había sido una campaña protegida y blindada, comenzó a transformarse, poco a poco, en una campaña que caminaba sola. Eso no se anuncia con un comunicado. No se confiesa abiertamente.
Se siente. Se nota en los presupuestos que de pronto se ajustan. Se nota en los equipos que se reducen. Se nota en la seguridad que, sin explicación, ya no alcanza para cubrirlo todo. Y como si todo eso fuera poco, surgió el rumor más venenoso de todos. Un nombre pronunciado en voz baja en los pasillos, repetido en los cafés donde se reunían los periodistas, deslizado como una amenaza disfrazada de mero análisis político. Manuel Camacho Solís. El otro. El que se consideraba con derecho al cargo. El que no aceptó quedar fuera de la jugada. A partir de ese momento, la historia dejó de ser únicamente la de un candidato y pasó a ser la de un posible reemplazo. Y cuando un sistema empieza a fantasear con sustituirte, dejas de ser el heredero para convertirte en un problema. Colosio empezó a quedar aislado con una precisión que solo la maquinaria del poder conoce y domina. No fue una expulsión frontal y evidente. Fue una serie de pequeñas mutilaciones silenciosas. Un evento al que ya no lo acompañaba quien debía acompañarlo. Una gira en la que el entusiasmo habitual del aparato simplemente no aparecía. Una agenda en la que el candidato parecía caminar siempre un metro por delante de su propia protección. Expuesto. De cara al público seguía siendo el elegido del régimen. Pero por dentro, el ambiente ya olía inconfundiblemente a ruptura. Y entonces, ocurrió lo que en estas historias siempre sucede justo antes de la tragedia. La conversación final. Pocos días antes de Tijuana, Colosio fue convocado a Los Pinos. No se trataba de una reunión protocolaria ni de cortesía, era una prueba. Según las versiones que han circulado con el paso de los años, allí se le pidió algo que jamás se le solicita a un heredero si todavía se le considera parte de la familia. Se le pidió que se hiciera a un lado, que cediera su lugar, que aceptara la humillación, pero la presentara como una salida elegante y voluntaria. Colosio salió de aquel encuentro convertido en otro hombre. Existen relatos que hablan de ojos enrojecidos, de un rostro consumido por el agotamiento, como si hubiera llorado o como si lo hubieran aplastado por dentro sin necesidad de tocarlo siquiera. Y aquí está el secreto verdadero, ese que casi nadie alcanza a comprender hasta que ya es demasiado tarde. Él creyó que podía protegerse refugiándose en la gente. Creyó que si hablaba con claridad, el país entero lo abrazaría y el sistema no se atrevería a tocarlo. Creyó que la popularidad era un escudo impenetrable. Pero el sistema no necesita destrozarte en público a la vista de todos. Le basta con dejar de cuidarte. Le basta con abrir un espacio, una rendija, un solo minuto sin blindaje. Y cuando un candidato deja de ser el hijo predilecto para convertirse en el riesgo a eliminar, esa rendija aparece sola, como por arte de magia. Por eso el 6 de marzo no fue un discurso, fue una firma. No con tinta, sino con orgullo, con miedo, con esa peligrosa mezcla de dignidad y terquedad que a veces brota cuando un hombre siente que su vida privada se le está terminando entre las manos y necesita, con urgencia, que su nombre signifique algo para sus hijos. Desde aquel día, Colosio siguió caminando, siguió sonriendo a las cámaras, siguió estrechando manos en cada parada, pero ya no caminaba rumbo a la presidencia. Caminaba hacia una zona donde el poder cobra la desobediencia, primero con silencio y después con pólvora. El 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, el aire arrastraba ese polvo caliente que se adhiere a la piel y que hace que todo se sienta más real, más crudo, más definitivo. No era un mitin elegante de los que se organizan en las grandes capitales. No era un escenario montado con cuidado en algún recinto cerrado de la ciudad. Era un callejón abierto a la intemperie, un anfiteatro improvisado hecho de pobreza y empujones. Un lugar donde la multitud sencillamente no cabía porque nunca estuvo pensado para albergar tanta gente. Y justamente por eso funcionaba como una trampa perfecta. Un valle estrecho encajonado entre cerros, con salidas limitadas, rostros apretados unos contra otros y gritos que se fundían en un solo rugido colectivo. Luis Donaldo Colosio Murrieta baja del templete tal como bajan los candidatos cuando quieren tocar al pueblo, como si el contacto humano directo fuera una prueba viviente de su inocencia y su cercanía. Sonríe, estira la mano hacia la gente,
Acepta abrazos rápidos. Se deja rodear con esa confianza peligrosa que solo posee alguien que todavía cree que el sistema lo protege, aunque en realidad ya lo hayan soltado desde hacía varios días. Y a su alrededor, lo más inquietante no es el caos de la multitud, sino la laxitud, la manera en que los cuerpos de seguridad parecen estar presentes, pero sin estarlo del todo. El Estado Mayor Presidencial, mezclado de cualquier forma con un grupo de civiles a los que llamaban los tucanes. Y una sensación que nadie grita, pero que todos perciben, como cuando alguien deja una puerta entreabierta a propósito. Años más tarde, se diría que todo fue producto de la incompetencia. Otros lo llamarían con un nombre muy distinto. Lo cierto es que el responsable de aquella protección, Domiro García Reyes, quedó marcado para siempre por una pregunta que nunca termina de cerrarse. ¿Cómo es posible que el candidato más vigilado de todo el país caminara por aquel callejón como si estuviera completamente solo? Y entonces entra la música. No como mero ambiente festivo, sino como una máscara. En las bocinas estalla La Culebra a todo volumen, tan fuerte que el ruido deja de ser ruido y se convierte en una pared sólida de sonido. La gente lo interpreta como fiesta, como energía, como impulso. Pero esa pared de música cumple una función muy simple y muy precisa: confundir, tapar, disolver el instante exacto en que algo irreversible está a punto de ocurrir. La escena se mueve a toda velocidad, demasiado rápido para que la mente humana logre registrarla con orden y claridad. Hay un cuerpo que avanza entre la gente, manos que lo jalan de un lado a otro, un pasillo humano que se cierra y se vuelve a abrir. Y entre esa respiración agitada de la multitud aparece la figura de Mario Aburto Martínez, un joven que, según la versión oficial, no era más que un individuo aislado, solitario. La palabra solo pesa de manera extraña cuando se pronuncia allí, justo en ese punto donde absolutamente nada parecía estar bajo control. Y sin embargo, todo sucede con una precisión escalofriante. A las 17:12, el país cambia de ritmo de golpe. Y no lo hace de forma poética ni gradual, sino de la manera más brutal posible, con un corte seco, un disparo, y luego otro. Dos detonaciones separadas apenas por unos segundos que, sin embargo, se sienten como una eternidad entera. Porque entre una y otra caben todas las preguntas que México seguiría repitiendo durante las décadas siguientes. ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué precisamente ahí? ¿Por qué en medio del gentío más denso? ¿Cómo pudo ocurrir sin que nadie lo viera venir? La multitud tarda apenas un latido en comprender lo que acaba de pasar, y entonces estalla. Gritos desgarradores, empujones, llanto, confusión absoluta. Hay quienes juran que escucharon la frase «lo mataron» incluso antes de alcanzar a ver nada, como si esas palabras hubieran estado esperando desde mucho antes el momento de ser pronunciadas. Aburto queda atrapado entre manos furiosas y cuerpos que se le abalanzan encima. Y en medio de ese caos surge un detalle que siempre regresa en las reconstrucciones del caso: el intento desesperado de mantenerlo con vida para que hable, para que señale a alguien, para que no se convierta de inmediato en un punto final que clausure toda la investigación. Colosio es trasladado de urgencia al Hospital General de Tijuana, y ahí ocurre el otro tipo de tragedia, esa que no se transmite en los videos del mitin, la que tiene lugar en pasillos que huelen a desinfectante, con médicos corriendo de un lado a otro, con relojes que no se detienen jamás por respeto al dolor ajeno. Afuera, el país entero permanece pegado a las pantallas, conteniendo el aliento. Adentro, la realidad no tiene narrador que la suavice. Solo hay decisiones tomadas a toda prisa. Solo hay un silencio cargado de tensión. Y lejos de aquel punto, en otro lugar, está Diana Laura Riojas, enferma, agotada, con el cuerpo ya librando su propia guerra por una razón completamente distinta, recibiendo la noticia que parte el mundo en dos para siempre. En la Ciudad de México, dos niños esperan el regreso de su padre sin tener la menor idea de que la historia acaba de convertirlos en huérfanos antes de que puedan siquiera comprender el significado de esa palabra. Esa misma noche,
Ella hace algo que parece insignificante, pero que es puro instinto de supervivencia. Apaga la televisión, corta las llamadas que entran sin parar. Protege lo único que todavía está a su alcance proteger. Porque el magnicidio no termina cuando se apagan las bocinas de la plaza. Empieza justo ahí. Empieza cuando el país desesperado busca un sentido y el poder se apresura a ofrecer una versión rápida para que nadie se acerque demasiado a mirar. Empieza cuando el miedo se instala en la casa de una viuda y le susurra al oído que el peligro no se marchó junto con los disparos, que apenas ha cambiado de forma. Y si algo vuelve aún más oscuro aquel atardecer en Lomas Taurinas, no es únicamente la música a todo volumen ni la multitud descontrolada. Es la sospecha persistente, imposible de sacudirse, de que aquella tarde no falló la protección, de que aquella tarde la protección, simplemente, se hizo a un lado. La muerte de Luis Donaldo Colosio no concluyó con el segundo disparo. Ahí, en realidad, comenzó otra guerra. Una más silenciosa, más sucia, más prolongada en el tiempo. La guerra por imponer una versión oficial antes de que la verdad tuviera siquiera la oportunidad de respirar. La noche del 23 de marzo de 1994, mientras el cuerpo de Colosio aún ni siquiera había llegado a la morgue, el Estado ya tenía listo y armado su relato. No hubo lugar para dudas, no hubo matices, no hubo preguntas incómodas. Mario Aburto Martínez era el asesino, punto final. Un joven obrero de 23 años, solitario, mentalmente inestable, sin conexiones de ningún tipo, sin cómplices, sin nadie detrás. El loco solitario, la figura perfecta para cerrar el caso con más rapidez aún de lo que tardaba en cerrarse la herida todavía sangrante del país. En menos de 24 horas, la narrativa quedó completamente sellada. Un solo tirador, un acto puramente individual, un crimen sin autores intelectuales que rastrear. México debía mirar hacia adelante y seguir su marcha. El sistema no podía permitirse otra cosa, pero el problema fue que la realidad se negó a cooperar con el guión. Las primeras grietas brotaron en las imágenes mismas. El Aburto, que había sido detenido aquella tarde en Lomas Taurinas, no se parecía al Aburto que fue presentado días después ante la prensa. El rostro hinchado y desorientado que se veía en el primer video contrastaba brutalmente con el hombre de cabello corto al estilo militar, expresión gélida y respuestas claramente ensayadas que apareció más tarde. Para millones de mexicanos, simplemente no era la misma persona. Y esa duda, una vez sembrada en la conciencia colectiva, ya no hubo manera de arrancarla de raíz. Después, llegaron los cambios de fiscales. 4 fiscales especiales en menos de 2 años, cada uno trayendo consigo una teoría distinta, cada uno contradiciendo abiertamente al anterior. Cada relevo en el cargo debilitaba todavía más la versión oficial. Si la verdad era tan cristalina y evidente como afirmaban, ¿por qué necesitaba tantas correcciones, tantos ajustes, tantos parches? En medio de aquel caos, apareció un nombre que el gobierno se negó durante mucho tiempo a pronunciar en voz alta: Ozón Cortés Vázquez. Cortés era un operador de bajo nivel del PRI en Baja California, un hombre sin poder real, sin protección de ninguna clase, sin el menor peso político. En 1994 fue detenido como presunto segundo tirador, el hombre que supuestamente habría disparado al abdomen de Colosio, mientras el primer impacto ya lo había derribado al suelo. La acusación era tan grave como conveniente para el relato oficial. Introducía la idea de un complot, sí, pero lo reducía inmediatamente a peones descartables, sin tocar a nadie de arriba. Ozón pasó 18 meses encerrado en prisión. Allí, según su propio testimonio, fue torturado sistemáticamente. Golpes, descargas eléctricas, asfixia, amenazas de muerte. Todo con el objetivo de obligarlo a firmar una confesión que jamás fue capaz de sostener frente a un juez. Al final, fue liberado por absoluta falta de pruebas en su contra. Salió libre, pero quedó destruido por dentro y por fuera. Murió años después, enfermo y sumido en la pobreza, convertido en otro cadáver invisible más del caso Colosio.
Y mientras todo esto ocurría, otro personaje se esfumaba de la escena con una velocidad sospechosa. Jorge Antonio Sánchez Ortega, un agente en activo del CISEN que estuvo presente en Lomas Taurinas. Con sangre de Colosio impregnada en la ropa, con rastros de pólvora detectados en los exámenes iniciales que se le practicaron. Fue detenido brevemente y liberado de inmediato, sin proceso, sin explicación pública, sin la menor consecuencia. Ese detalle, tan revelador, permaneció enterrado durante décadas. La investigación entera se transformó, poco a poco, en una pura simulación. Las pruebas se fragmentaron hasta perder todo sentido. Los expedientes se sellaron lejos del escrutinio. Los testimonios incómodos fueron desacreditados sistemáticamente o sencillamente silenciados. El mensaje era inequívoco. El caso no debía avanzar bajo ninguna circunstancia. Debía agotarse hasta morir de cansancio. El hartazgo social era la estrategia central. Y funcionó, al menos parcialmente. Porque hubo alguien que se negó rotundamente a aceptar el cierre artificial del expediente. Diana Laura Riojas. Mientras el aparato del Estado construía afanosamente su verdad oficial, ella empezó a construir la suya propia, sin conferencias de prensa, sin micrófonos, sin consignas vacías, con libretas, con nombres anotados, con fechas, con memoria viva. Sabía, con absoluta certeza, que el asesino de su esposo no había actuado solo. Lo sabía porque conocía el sistema desde sus entrañas, porque había alcanzado a ver el miedo asomándose en los ojos correctos, porque había escuchado los silencios equivocados en los momentos clave. Cada pequeño avance de Diana Laura representaba una amenaza directa, no para el asesino confeso, que ya estaba tras las rejas, sino para todos aquellos que necesitaban con desesperación que la historia terminara justo ahí. La guerra por la verdad ya no se libraba en los tribunales. Se libraba en llamadas telefónicas nocturnas, en archivos que desaparecían sin dejar rastro, en advertencias cuidadosamente disfrazadas de consejos bien intencionados, en el aislamiento progresivo y calculado de una mujer enferma que se rehusaba a olvidar. Y el sistema comprendió algo fundamental. Mientras Diana Laura siguiera hablando, el caso Colosio jamás estaría verdaderamente cerrado. Después del entierro, cuando los reflectores finalmente se apagaron y el país comenzó a acostumbrarse a la idea de continuar adelante sin respuestas, dio inicio la etapa más peligrosa para Diana Laura Riojas. No fue el duelo lo más difícil, no fue la enfermedad avanzando en su cuerpo, fue el silencio impuesto desde afuera. Diana Laura nunca fue una figura decorativa, y quienes la conocieron antes de 1994 lo sabían perfectamente. Economista de formación, con una mente estructurada y un carácter firme como pocos. Durante años, había acompañado a Luis Donaldo Colosio Murrieta en reuniones donde se hablaba con franqueza, sin grabadoras de por medio, sin discursos preparados, sin máscaras. Ella conocía los nombres, conocía las tensiones internas del partido, conocía las traiciones que nunca llegaban a las páginas de los periódicos. Por eso, cuando Colosio murió, el problema para el sistema no era únicamente que quedara una viuda. El verdadero problema era que quedaba una testigo incómoda. Desde los primeros días, Diana Laura dejó muy claro que no aceptaba la versión del asesino solitario. Lo expresó en privado, pero con la suficiente claridad como para que el mensaje corriera veloz por los pasillos del poder. No gritó, no acusó abiertamente en público. Hizo algo mucho peor para quienes necesitaban clausurar el caso. Empezó a preguntar, solicitó expedientes, pidió acceso a los informes médicos, cuestionó la seguridad de aquel día. ¿Por qué se había reducido el cerco de protección en Lomas Taurinas? ¿Por qué ciertos nombres iban desapareciendo de los reportes oficiales? ¿Por qué tantas decisiones cruciales se habían tomado con semejante prisa? Cada una de sus preguntas era una incomodidad. Cada silencio que recibía como respuesta era una confirmación de sus sospechas. Y entonces llegó el primer cerco. Llamadas telefónicas que se cortaban a media conversación. Visitas de cortesía que no traían consuelo alguno, sino advertencias apenas veladas.
Gente que, de un día para otro, dejaba de contestarle el teléfono. Diana Laura empezó a comprender que el peligro ya no acechaba en la calle, sino en el aislamiento, en el lento proceso de convertirla en una figura incómoda, enferma, sola, agotada hasta los huesos. Su estado de salud, mientras tanto, empeoraba sin tregua. El cáncer seguía avanzando. Las quimioterapias la debilitaban físicamente, pero no lograban tocar su mente. Durante esos meses, según testimonios recogidos posteriormente, comenzó a escribir apuntes sueltos, fechas, nombres, frases que había escuchado antes del asesinato y que ahora, a la luz de los hechos, adquirían un sentido completamente nuevo y perturbador. Ese cuaderno, del que hablaron amigos cercanos y colaboradores de confianza, nunca apareció de manera oficial. Se esfumó, igual que tantas otras piezas del rompecabezas del caso. En medio de aquel clima enrarecido, ocurrió uno de los momentos más tensos de toda la historia: el contacto directo con Carlos Salinas de Gortari. No fue una escena pública, ni hubo cámaras presentes. Fue una conversación áspera, cargada de reproches contenidos que apenas lograban mantenerse bajo control. Diana Laura no pidió favores de ninguna clase. Exigió respeto. Exigió que no se utilizara el nombre de su esposo como una pieza más en el tablero de ajedrez de la política. También tomó decisiones que eran simbólicas, sí, pero profundamente políticas en el fondo. Controló quién podía acceder al duelo. Vetó ciertas presencias. Marcó límites claros. En un sistema acostumbrado a disciplinar incluso la muerte y el luto, ese gesto fue interpretado como una abierta provocación. La respuesta llegó en forma de más presión. Le recomendaron que descansara, que guardara silencio, que pensara en sus hijos por encima de todo. No te conviene, le dijeron más de una vez, con distintos tonos, pero el mismo trasfondo. El mensaje era siempre idéntico. El caso ya estaba cerrado. El país necesitaba estabilidad por encima de todo. Remover el pasado solo traería más dolor. Lo que nunca aclaraban era para quién traería ese dolor. Diana Laura empezó a vivir rodeada de precauciones. Cambió sus rutinas diarias. Redujo sus apariciones públicas, no por miedo a su propia seguridad, sino por algo mucho más profundo. Sabía que cualquier palabra que pronunciara podía tener consecuencias. Y no para ella, sino para Luis Donaldo Colosio Riojas y para Mariana Colosio. Dos niños que, de la noche a la mañana, se habían convertido en herederos de un apellido peligroso. Ahí es donde el silencio deja de ser rendición y se transforma en estrategia, en pura protección. En entrevistas privadas, Diana Laura llegó a confesar que no le temía a la muerte, que lo único que verdaderamente la aterraba era dejar a sus hijos expuestos e indefensos. Esa frase explica todo lo que vendría después. Redujo sus declaraciones al mínimo. Guardó papeles en lugares seguros. Confió únicamente en un círculo mínimo de personas. Y aún así, nunca dejó de pensar que la verdad debía sobrevivirle, costara lo que costara. Pero el cuerpo no la acompañó en esa última batalla. En noviembre de 1994, apenas 8 meses después del asesinato, Diana Laura fue hospitalizada por última vez. El desgaste emocional había acelerado lo que de todos modos era inevitable. Murió joven, con demasiados asuntos pendientes, en un país que ya había aprendido a convivir cómodamente con la impunidad. Su muerte cerró algo más que una simple biografía. Cerró una vía incómoda hacia la verdad. El expediente Colosio quedó huérfano por segunda vez, sin el candidato y ahora también sin la mujer que se había negado a aceptar las explicaciones fáciles. Y con 2 niños creciendo en un país que jamás les diría toda la verdad sobre lo que le hicieron a su padre. La viuda fue silenciada sin necesidad de balas. Bastaron el tiempo, la presión sostenida y una enfermedad que nadie quiso separar de su contexto. Pero el silencio, como siempre ocurre, no borra, solo aplaza. 8 meses. Eso fue todo lo que el sistema necesitó para cerrar el círculo por completo. 8 meses entre el disparo en Lomas Taurinas y el último aliento de Diana Laura Riojas. 8 meses en los que el país siguió su marcha, las campañas cambiaron de rostro
El poder se reorganizó internamente y ella se fue apagando en silencio, lejos de los reflectores. El cuerpo de Diana Laura ya venía cansado desde antes del 23 de marzo de 1994. El cáncer llevaba años avanzando implacable, robándole energía día tras día, obligándola a medir con cuidado cada uno de sus pasos. Pero después del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, algo más empezó a consumirla por dentro. No era únicamente la enfermedad, era la presión constante, la vigilancia permanente, la certeza absoluta de que estaba sola frente a un aparato que ni olvida ni perdona. Quienes estuvieron cerca de ella en esos meses recuerdan un cambio sutil pero definitivo. Diana Laura dejó de hablar del futuro. Ya no hacía planes de ningún tipo. Concentró toda su energía en dos cosas, y solo dos: sus hijos y la verdad. Todo lo demás se volvió secundario, prescindible. Dormía muy poco, comía apenas lo estrictamente necesario para sostenerse. Pasaba horas enteras revisando papeles, reconstruyendo mentalmente conversaciones del pasado, buscando un sentido allí donde el Estado solo ofrecía versiones cerradas y herméticas. En privado, solía repetir una frase que años después pronunciaría también su hijo: «Mi venganza será mi perdón». No la decía como una resignación, sino como un límite que ella misma se imponía. Sabía perfectamente que no ganaría una guerra frontal contra el poder. Sabía que enfrentarse directamente a la maquinaria solo serviría para poner en riesgo a Luis Donaldo Colosio Riojas y a Mariana Colosio. Y eso, para ella, resultaba sencillamente inaceptable. En noviembre de 1994, su cuerpo finalmente dijo basta. Ingresó por última vez al Hospital Médica Sur. Esta vez, no hubo optimismo forzado, ni promesas médicas que sonaran a consuelo. Diana Laura entendió con claridad lo que se aproximaba y tomó una decisión silenciosa. Detuvo los tratamientos agresivos, pidió calma, pidió intimidad. Se despidió de la vida sin discursos, sin cartas públicas, sin grabaciones finales para la posteridad, tal como había vivido aquellos últimos meses, con dignidad y contención. El 18 de noviembre de 1994 murió, a los 36 años de edad. Joven, demasiado joven para cargar sobre los hombros con tanta historia y tanto peso. Su muerte pasó casi desapercibida en un país que ya había cambiado de presidente y de prioridades. Ernesto Zedillo no asistió a su funeral. El gesto fue leído por todos como lo que en realidad era: un cierre político, un punto final de carácter simbólico. Con la partida de Diana Laura, se cerró la última puerta incómoda del caso Colosio. Sin su voz incansable, el expediente quedó definitivamente huérfano. Los archivos se sellaron. Las líneas de investigación se diluyeron hasta evaporarse. El país aprendió a convivir con la idea de que nunca conocería toda la verdad. Y el sistema, por su parte, respiró aliviado. Años después, durante la exhumación de los restos de Colosio para trasladarlos a Magdalena de Quino, surgió un detalle que confirmó los peores temores que Diana Laura había albergado en vida. Una parte del cerebro de su esposo había sido conservada por separado del resto del cuerpo. Un fragmento que nunca regresó a donde pertenecía. Un símbolo brutal de lo ocurrido. Incluso muerto, Colosio seguía siendo tratado como evidencia, como un objeto, no como un ser humano que merecía descansar entero. Para sus hijos, sin embargo, la historia no terminó ahí. Crecieron lejos del estruendo de la política, protegidos por familiares que comprendieron que aquel apellido era, a la vez, un peso enorme y una amenaza latente. Crecieron escuchando fragmentos a medias, silencios elocuentes, miradas que decían mucho más que cualquier palabra. Y crecieron con una herencia extraña, peculiar, no la del poder ni la del privilegio, sino la de la ausencia. El ciclo se cerró de esa manera. Un hombre que habló cuando no debía hacerlo. Una mujer que preguntó cuando no convenía preguntar. 2 muertes ocurridas en menos de un año. Y un país que aprendió, con una facilidad inquietante, a mirar hacia otro lado. Pero los ciclos, incluso cuando aparentan estar perfectamente cerrados, siempre dejan grietas. Y por esas grietas, a veces,
se cuela algo inesperado. No justicia, no venganza. Algo mucho más incómodo para el poder. Memoria. 30 años no borran un disparo. No limpian la sangre derramada sobre el asfalto. No devuelven las palabras que nunca llegaron a pronunciarse. 30 años apenas alcanzan para acomodar el silencio, para darle una forma soportable. En ese silencio creció Luis Donaldo Colosio Riojas, aquel niño de 8 años que una tarde de marzo de 1994 dejó de tener padre y empezó a cargar con un apellido convertido en herida nacional abierta. Creció lejos del centro del poder, resguardado por una familia que comprendió algo esencial para su supervivencia. Para que el niño pudiera salir adelante, había que apartarlo del ruido, del rencor, de la tentación constante de transformar el dolor en una bandera política. Mientras México entero discutía teorías, conspiraciones y expedientes sellados, él aprendía, a su manera, a vivir sin respuestas. Aprendía que la ausencia también educa, que existen silencios que no se llenan jamás con discursos, por elaborados que sean. Durante años, evitó deliberadamente el tema, no por miedo, sino por respeto. Sabía que el caso de su padre no le pertenecía únicamente a él, sino a un país entero que también lo había vivido como propio. Y sabía, además, que usarlo como capital político habría sido la traición más fácil de todas, la que muchos esperaban que cometiera, la que él nunca eligió cometer. Cuando finalmente decidió entrar a la política, lo hizo por otra puerta completamente distinta, no por la puerta de la venganza, ni por la del ajuste de cuentas. Lo hizo hablando de exactamente lo mismo que su padre había proclamado aquel 6 de marzo de 1994. Hambre, justicia, dignidad. Como si el discurso interrumpido por las balas necesitara, 30 años después, una segunda voz para poder seguir caminando. En 2024, Colosio Riojas hizo algo que absolutamente nadie había anticipado. Pidió públicamente el indulto para Mario Aburto Martínez, el hombre que, según la versión oficial de los hechos, apretó el gatillo aquella tarde. La reacción del país fue inmediata y visceral. Indignación, confusión, acusaciones de traición lanzadas desde todos los frentes. ¿Cómo era posible perdonar al asesino de tu propio padre? La respuesta que ofreció no fue de naturaleza política, fue íntima, personal. Mi venganza será mi perdón. Una frase heredada de su madre, no como una consigna moral para exhibir, sino como un límite estrictamente personal que se imponía a sí mismo. Colosio Riojas explicó su postura con claridad. Mantener a un hombre envejeciendo lentamente en una celda no sanaba en absoluto a México. La herida verdadera del país no se encontraba encerrada en una prisión, sino en la verdad fragmentada, en los archivos clausurados, en las preguntas que nadie quiso jamás responder. No pidió olvido, pidió cierre. Y existe una diferencia enorme, abismal, entre ambas cosas. El perdón que ofrecía no absolvía al sistema de sus culpas, no limpiaba las omisiones cometidas, no resolvía las contradicciones de la investigación, no explicaba los repentinos cambios de versión, los expedientes extraviados, los nombres que nunca fueron llamados a declarar ante un juez. El perdón no sustituye a la justicia, únicamente impide que el odio siga dictando el rumbo del futuro. En el fondo, aquel gesto fue, en realidad, una acusación silenciosa pero contundente. Porque perdonar al ejecutor visible del crimen pone el foco, inevitablemente, sobre lo invisible, sobre quienes diseñaron cuidadosamente el escenario, sobre quienes se beneficiaron del crimen, sobre quienes aprendieron una lección perdurable, que en México, el poder no siempre necesita dar órdenes explícitas para conseguir lo que quiere. A veces basta, sencillamente, con retirar la protección en el momento preciso. La historia de Colosio no termina con una tumba doble en Magdalena de Quino. Termina, y vuelve a empezar, cada vez que alguien repite aquella frase que tanto incomodó al sistema. Veo un México con hambre y con sed de justicia. 30 años después, sigue siendo absolutamente verdad. Luis Donaldo Colosio Murrieta murió por atreverse a decirla. Diana Laura Riojas
murió intentando proteger esa verdad que él había sembrado. Y su hijo eligió otra forma muy distinta de sostenerla en pie, sin gritos, sin armas, sin crear mártires nuevos. Tal vez esa sea la redención más incómoda de todas, no la que castiga, sino la que obliga a mirar de frente, no la que cobra cuentas pendientes, sino la que deja al poder sin excusas a las que aferrarse. Porque mientras siga habiendo hambre de justicia en este país, la historia no estará cerrada. Solo estará esperando, paciente, a que alguien se atreva por fin a continuarla sin repetir la violencia que la inició. Colosio no volvió. Diana Laura tampoco regresó. Pero la pregunta que ambos dejaron suspendida en el aire sigue viva, y esa, por más años que pasen, por más décadas que se acumulen, nadie ha logrado todavía silenciarla del todo.